Una madre desesperada corre en medio de una noche tormentosa, con su bebé enfermo, desvaneciéndose en sus brazos. La puerta de un rancho solitario se alza imponente ante ellos. ¿Se abrirá para traerles la salvación, o sellará su destino? Bienvenidos a Historias Tiernas. Suscríbanse para leer más historias conmovedoras. La bruma dorada del crepúsculo envolvía Oak Hollow, un pequeño pueblo rodeado de extensos campos de hierba silvestre y pinos centenarios que se mecen suavemente con la brisa vespertina, sus susurros mezclándose con el tenue zumbido de los grillos que despiertan para la noche. Clara Mendoza, una madre soltera de 27 años, avanzaba con cansada determinación por un sendero polvoriento e irregular, con los pies descalzos magullados y sangrando por las afiladas piedras del camino. Aunque no prestaba atención al dolor en sus brazos, abrazaba con fuerza a su hijo de 9 meses, Noah, cuyo cuerpecito irradiaba una fiebre tan intensa que parecía quemar a través de la fina tela remendada de su vestido, presionando el calor contra su pecho, como un cruel recordatorio de su impotencia. Su cabello oscuro, antes recogido con esmero, ahora se le pegaba a la frente húmeda de sudor en mechones enredados, y sus ojos marrones, generalmente brillantes con una silenciosa fortaleza forjada a través de años de dificultades, centelleaban con un miedo que le oprimía la garganta y le aceleraba el pulso. Los suaves gemidos de Noah, débiles y desiguales, perforaban el silencio, cada uno una herida punzante en el alma de Clara, impulsándola a seguir adelante a pesar del agotamiento que le pesaba las extremidades como plomo. Era viuda. Su mundo se había hecho añicos 8 meses antes, cuando su esposo Miguel falleció en un accidente en una fábrica, dejándola sola para sobrevivir en un pueblo demasiado pequeño para hospitales, demasiado remoto para clínicas y demasiado pobre para tener esperanza. El vestido de algodón descolorido que llevaba ondeaba con la brisa fresca, su dobladillo deshilachado por incontables días de apenas sobrevivir, un testimonio silencioso de la vida que luchaba por mantener por su hijo. Clara le susurró a Noah, con voz temblorosa pero firme, prometiéndole que encontraría la forma de salvarlo, aunque la duda la atormentaba, susurrándole que podría fracasar. El cielo se oscureció, cargado de nubes que reflejaban la tormenta en su corazón, proyectando largas y ominosas sombras sobre el camino, como si el mundo mismo lamentara la fragilidad de la vida que ella sostenía. Sus brazos se estrecharon alrededor de Noah. Su pequeño cuerpo temblaba con cada respiración dificultosa. Sus ojos, antes brillantes, entrecerrados, apagados por la fiebre que le robaba las fuerzas. No tenía dinero, ni medicinas, ni a quién acudir en Oak Hollow, donde los vecinos eran amables, pero tan necesitados como ella, con sus propias dificultades que les dejaban poco margen para ayudar. La mente de Clara daba vueltas, repasando las incontables noches en que había acunado a Noah para que se durmiera, cantándole las nanas que su madre le cantaba, prometiéndole un futuro lleno de amor, a pesar de las adversidades. Ahora, ese futuro pendía de un hilo, y su peso le oprimía el pecho, convirtiendo cada respiración en una lucha constante. Miró al horizonte, donde los últimos rayos de sol se filtraban entre la tierra, y sintió una punzada de soledad tan profunda que amenazaba con engullirla por completo. Sin embargo, en medio de esa desesperación, una chispa de determinación brilló. No dejaría escapar a su hijo. No sin luchar, aceleró el paso, impulsada por un amor maternal que ardía con más fuerza que el miedo que amenazaba con consumirla. Su corazón latía con el único propósito de salvar a Noah, sin importar el precio. El corazón de Clara retumbaba en su pecho mientras permanecía paralizada en el sendero que se oscurecía. El calor febril de Noah contrastaba cruelmente con el aire gélido, envolviéndola como un sudario. La cruda realidad del aislamiento de Oak Hollow la abrumó. No había ningún hospital en kilómetros a la redonda, ningún médico al que llamar, ni siquiera una farmacia que le ofreciera un mínimo alivio para la fiebre creciente de su hijo. Los gemidos de Noah se fueron apagando, su pequeño pecho se agitaba con esfuerzo, y la desesperación de Clara
la desgarraba por dentro. Un pánico primigenio que le hacía temblar las manos mientras ajustaba la fina manta que lo cubría. Lo había intentado todo en paños fríos, oraciones susurradas, la última dosis del jarabe para la fiebre que había conseguido a cambio semanas atrás. Pero nada había funcionado, y ahora la vida de su bebé pendía de un hilo que no podía inclinar sola. Su mente, frenética y acelerada, se aferró a un único recuerdo fugaz: el rancho Whitaker, una extensa finca en las afueras del pueblo, propiedad de Daniel Whitaker, un hombre conocido por su riqueza, pero envuelto en misterio, rara vez visto por las polvorientas calles de Oak Hollow. Clara solo lo había vislumbrado una vez, su alta silueta moviéndose por el mercado, su rostro ilegible bajo el ala del sombrero. Pero historias de su bondad, enterradas bajo su apariencia hosca, parpadeaban en su memoria. No tenía derecho a pedirle ayuda, ningún derecho a reclamarla. Sin embargo, la idea de las fuerzas menguantes de Noah la impulsó a seguir adelante, y sus pies descalzos tropezaron sobre el suelo rocoso mientras se dirigía hacia el rancho, a 2 millas de distancia. La distancia se le antojaba una eternidad. Cada paso, una lucha contra el creciente terror de llegar demasiado tarde. Contuvo el aliento mientras le murmuraba a Noah, su voz un frágil hilo de resolución, contándole historias de las estrellas para mantenerlo aferrado a ella, a la vida. Las luces del pueblo se desvanecieron tras ella, engullidas por la creciente oscuridad, y el camino al rancho se extendía ante ella, una solitaria cinta de tierra bajo un cielo cargado de lluvia. La soledad de Clara, agudizada por meses de viudez, la oprimía, pero la apartó. Su amor por Noah era un fuego que consumía su agotamiento. No sabía si Daniel Whitaker abriría la puerta. No sabía si le importaría, pero se aferró a la posibilidad como a un salvavidas, acelerando el paso a medida que la respiración de Noah se hacía más superficial. Su pequeño cuerpo, inerte en sus brazos. El rancho era su única esperanza, un faro en la noche sofocante, y rogaría, suplicaría o vendería su propia alma con tal de salvar a su hijo. Le ardían los ojos por las lágrimas contenidas, pero se negaba a dejarlas caer, concentrando hasta la última gota de fuerza en alcanzar aquella puerta lejana donde aún pudiera existir una esperanza. Por tenue que fuera, las piernas de Clara gritaban con cada paso por el sendero accidentado hacia el rancho Whitaker. La grava afilada se clavaba en sus pies descalzos, dejando rastros de sangre que se mezclaban con el polvo. Aunque el dolor era un mero susurro comparado con el terror que le desgarraba el corazón. Noah, su hijo de 9 meses, yacía inerte en sus brazos, su cuerpo febril, un horno contra su pecho, cada respiración superficial, un frágil suspiro que parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba, impulsándola a moverse más rápido a pesar del agotamiento que amenazaba con doblegarle las rodillas. La noche había engullido por completo Oak Hollow, el cielo convertido en un denso tapiz de nubes de tormenta que ocultaba las estrellas y proyectaba una oscuridad opresiva, reflejo del terror que la atormentaba. Su respiración era entrecortada y agitada, el aire impregnado del aroma a tierra húmeda y pino, mientras un viento inquieto azotaba su vestido deshilachado contra sus piernas, helándole la piel empapada de sudor. Los otrora vibrantes arrullos de Noah se habían convertido en débiles gemidos, cada uno una puñalada en el pecho de Clara, quien lo aferraba a la manta raída que lo cubría, cuya tela gastada apenas la protegía del frío. Le susurró, con la voz temblorosa, por una mezcla de resolución y desesperación, recordándole la primera vez que él le tomó el dedo, su manita tan llena de vida, prometiéndole historias de prados y días soleados, si tan solo se aferraba a ella. El camino al rancho se extendía como una prueba interminable. Sus curvas y recovecos se burlaban de su urgencia, y el cuerpo de Clara le dolía. Sus músculos ardían tras días sin comida ni descanso. Sus fuerzas mermadas
por las implacables exigencias de la supervivencia. Había estado sola desde la muerte de Miguel, el accidente en la fábrica que le arrebató a su esposo, dejándola a merced de un mundo sin piedad. Y ahora, la idea de perder a Noah, su única razón para seguir respirando, era una herida demasiado profunda para nombrar. Un trueno sordo retumbó en el horizonte y cayeron las primeras gotas de lluvia, frías y punzantes, como si el cielo mismo llorara por su desgracia. La vista de Clara se nubló. Sus ojos se esforzaban por divisar la silueta distante del rancho. Su mente luchaba contra el temor de llegar demasiado tarde, de que la luz de Noah se extinguiera antes de poder pedir ayuda. Tropezó con una raíz nudosa. Su corazón dio un vuelco al recuperar el equilibrio, aferrándose con fuerza a Noah para mantenerlo a salvo. Su pequeño cuerpo terriblemente inmóvil contra ella, el mundo a su alrededor, el susurro de las hojas, el lejano ulular de un búho, el crujir de las ramas que se mecían, se desvanecieron en un zumbido apagado. Su atención se centró en el único objetivo de alcanzar aquella puerta, donde tal vez la salvación la guardara. El pulso le rugía en los oídos, un ritmo frenético que ahogaba el viento, y murmuró el nombre de Noé como una plegaria, con la voz quebrada mientras le rogaba que se quedara con ella, que luchara un poco más. Los recuerdos inundaron su mente. La forma en que los ojos de Noé se iluminaban cuando ella le cantaba, la forma en que su risa llenaba su pequeña y fría casa, un sonido que la había mantenido firme durante las noches más oscuras. No le quedaba nada, ni dinero, ni medicinas, ni a quién recurrir. En un pueblo donde abundaba la bondad, pero escaseaban los recursos, donde los vecinos compartían sus penas, pero tenían poco que ofrecer. El rancho era su última esperanza, un lugar del que solo había oído hablar de pasada, cuyo dueño era una figura de susurros, un hombre reservado, pero cuya riqueza podría ser la clave para la supervivencia de Noah. Las piernas de Clara temblaban. Su cuerpo suplicaba descanso, pero se negaba a ceder, impulsada por un amor tan intenso que consumía su miedo, su dolor, su duda. Cada paso era un desafío al destino que ya le había arrebatado tanto, una negativa a dejar que se llevara a su hijo. La lluvia arreció, empapando su vestido, pegándolo a su piel, y ella protegió a Noé lo mejor que pudo, con los brazos doloridos bajo su peso, aunque lo cargaría eternamente si eso significara mantenerlo con vida. Su mente evocó las historias de Daniel Whitaker, el ranchero, dueño de Medio Valle, un hombre cuyo nombre tenía peso, pero cuyo corazón era un misterio. No lo conocía, no tenía derecho a su ayuda. Sin embargo, la idea de sus recursos, de su supuesta bondad, era un faro en la noche sofocante. El sendero se curvaba, el suelo resbaladizo por el barro, y el pie de Clara resbaló, su cuerpo tambaleándose hacia adelante, pero se recuperó, apretando a Noé con fuerza mientras un sollozo se le escapaba. No podía caer, no ahora, no cuando cada segundo era un hilo en el frágil tapiz de la vida de su hijo. El aire se volvió más frío, el viento más cortante, y sintió el peso de su soledad, una viuda en un mundo que parecía darle la espalda. Sin embargo, siguió adelante, con el corazón latiendo con determinación. La respiración de Noah se fue debilitando, su pequeño pecho apenas se elevaba, y el pánico de Clara la invadió. Una ola gigante que amenazaba con ahogarla, pero lo canalizó en sus pasos, acelerando el ritmo de sus piernas, impulsada por una fuerza que superaba su propia resistencia. Le habló a Noah, su voz como un salvavidas, contándole sobre las flores que plantarían juntos, las canciones que cantarían, la vida por la que lucharía para darle. Aunque las lágrimas le escocían, su voluntad la contuvo. El rancho aún estaba a 1 milla de distancia, una distancia que parecía insuperable. Aún así, Clara se aferró a la imagen de sus puertas, imaginándolas abriéndose a un milagro del que no podía permitirse dudar.
La lluvia arreció, nublando su visión, pero mantuvo la vista fija en el horizonte, donde un tenue resplandor le indicaba su destino. Su cuerpo flaqueaba, sus fuerzas menguaban, pero su amor por Noah era un fuego que ardía con más fuerza que su miedo. Una fuerza que le impulsaba a través de la tormenta, a través del dolor, a través del peso aplastante de un mundo que no ofrecía promesas. Le susurró, con voz de promesa, que jamás se rendiría, que lo llevaría a un lugar seguro, sin importar el precio. El camino se extendía, implacable, pero Clara corría, con el corazón latiéndole con fuerza a cada paso, negándose a que la oscuridad se llevara a su hijo. El sendero empapado por la lluvia dio paso a una silueta imponente, mientras Clara se tambaleaba hacia las altas puertas del rancho Whittaker. Sus pies descalzos resbalando en el barro, sus brazos temblando bajo el peso de Noah, su cuerpo febril una presencia abrasadora contra su vestido empapado. Las puertas, talladas en roble oscuro, con una W prominente en el centro, se alzaban como centinelas contra la noche tormentosa, su imponente altura contrastando fuertemente con la frágil esperanza que titilaba en el pecho de Clara. Su respiración se entrecortaba, cada bocanada teñida de un pánico punzante, mientras los gemidos de Noah se desvanecían en un silencio sepulcral. Su pequeño cuerpo permanecía inmóvil, demasiado pesado, como si la vida misma se le escapara entre los dedos. Golpeó la puerta con el puño. La madera no cedió ante sus golpes desesperados. Su voz, ronca y quebrada, gritaba pidiendo auxilio, las palabras brotando de su garganta como una súplica al cielo. La lluvia arreció, empapándole el cabello y nublándole la vista, pero volvió a golpear la puerta, lastimándose los nudillos, sus gritos ahogados por el viento aullante. El corazón le latía con fuerza ante el temor de que nadie respondiera, de que el rancho, su último faro de esperanza, estuviera tan vacío como las promesas rotas de la vida. La cabeza de Noah colgaba sobre su hombro, su piel febril ardía a pesar del frío, y las rodillas de Clara casi cedieron, su cuerpo tambaleándose bajo el peso del agotamiento y el terror. Apoyó la frente contra la verja, susurrando una plegaria desesperada. Su voz, un frágil hilo tejido de amor y terror, implorando que alguien, cualquiera, la escuchara. El mundo pareció contener la respiración. El rugido de la tormenta era el único sonido, hasta que un crujido agudo rasgó la noche, cediendo el pestillo de la verja. Clara retrocedió tambaleándose, aferrándose con más fuerza a Noah, mientras la pesada madera se abría, revelando una figura bajo la tenue luz de una linterna. Daniel Whittaker estaba frente a ella, su alta figura ancha y robusta, su camisa de cuadros pegada a los hombros por la lluvia, sus ojos azules penetrantes y escrutadores bajo el ala de un sombrero desgastado. Su rostro, surcado por las líneas del trabajo duro y la tristeza oculta, se suavizó en el instante en que vio a Noah, su mirada oscilando entre el rostro sonrojado e inmóvil del niño y la desesperación surcada por las lágrimas de Clara. Su voz se quebró mientras sostenía a Noah en brazos, con los brazos temblando, sus palabras atropellándose en una súplica frenética, explicando su fiebre, su silencio, su miedo a perderlo. La expresión de Daniel cambió. Un destello de algo profundo e inefable cruzó su rostro, y sin mediar palabra, dio un paso al frente, sus botas hundiéndose en el barro. Sus manos, callosas por años de domar la tierra, se extendieron no para tomar a Noah, sino para sostener a Clara. Su toque firme pero suave, dándole estabilidad, mientras se tambaleaba al borde del colapso. Su voz, baja y firme, como el retumbar de un trueno lejano, disipó su pánico, diciéndole que lo siguiera, que conseguirían ayuda para Noah. Su tono, sin dejar lugar a dudas. El pecho de Clara se agitó, conteniendo la respiración, mientras lo seguía a través de la puerta, con la mirada fija en su ancha espalda, un salvavidas en el caos de la tormenta. El rancho se extendía ante ella, sus graneros y cercas apenas visibles, a través del aguacero,
pero Daniel la guió con determinación, sus pasos largos y seguros, conduciéndola hacia un cobertizo donde esperaba una camioneta, sus faros rasgando la lluvia, como una promesa. Clara se aferró a Noah, con el corazón hecho un nudo de gratitud y miedo, la mente llena de preguntas que no podía formular. ¿Por qué la ayudaba ese desconocido? ¿Qué lo impulsaba a actuar con tanta rapidez? La lluvia azotaba su rostro, mezclándose con lágrimas que no se había dado cuenta de que derramaba. Pero la presencia de Daniel era un ancla, su serena determinación un marcado contraste con el caos que amenazaba con consumirla. Lo siguió a trompicones, sus pies descalzos hundiéndose en el barro, cada paso una batalla contra la tormenta y sus propias fuerzas menguantes. El silencio de Noah era un peso mayor que la lluvia, y los susurros de Clara se fueron apagando, su voz temblando por el miedo a que no la oyera, a que sus palabras no llegaran a él. A él la miró, sus ojos se encontraron con los de ella fugazmente, y en esa mirada ella vio algo que no supo definir, compasión tal vez, o un atisbo de su propio dolor. Pero fue suficiente para que siguiera adelante. La puerta de la camioneta se alzaba imponente ante ella, y Daniel la abrió de golpe, haciéndole un gesto para que subiera. Su voz era firme, pero no áspera, instándola a darse prisa. A Clara le temblaban las piernas mientras se acomodaba en el asiento del copiloto, abrazando a Noah, su pequeño cuerpo terriblemente inmóvil. Su fiebre, un fuego implacable que no podía apagar ni del que podía escapar. Daniel se deslizó al asiento del conductor. El motor rugió con un bramido que ahogó la tormenta, y el corazón de Clara dio un vuelco cuando la camioneta avanzó a trompicones, con las ruedas patinando en el barro. Miró a Noah, su carita pálida por la fiebre, y sus dedos rozaron su mejilla, deseando que resistiera, que luchara, que se quedara con ella. Las puertas del rancho se desvanecieron en la oscuridad tras ellos, y el mundo de Clara se redujo a la cabina de la camioneta, el zumbido del motor y el hombre a su lado, un desconocido que había respondido a su súplica cuando nadie más pudo. Sus pensamientos se arremolinaban, intentando comprender la magnitud del momento, la fragilidad de la vida de su hijo y la inesperada bondad de un hombre del que solo había oído hablar en susurros. La lluvia azotaba el parabrisas, los limpiaparabrisas luchaban por seguir el ritmo, pero las manos de Daniel permanecían firmes sobre el volante. Su concentración, inquebrantable, como si pudiera acercar el hospital con solo desearlo. A Clara se le oprimió el pecho y se le cortó la respiración al darse cuenta de que había depositado su confianza, la vida de su hijo, en manos de este hombre al que no conocía, impulsada por una esperanza que no podía permitirse perder. La tormenta rugía esa noche, un lienzo de caos, pero dentro de la camioneta reinaba una frágil quietud, un instante donde el miedo y la esperanza chocaban, unidos por el vínculo tácito que se formaba entre dos almas, al borde de la desesperación. El motor del camión rugió cuando Daniel Whittaker pisó a fondo el acelerador. Los neumáticos devoraban el camino fangoso. Afuera, el mundo era un borrón de lluvia y sombras, mientras Clara se aferraba a Noah en el asiento del copiloto, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El cuerpecito de Noah yacía inmóvil en sus brazos. Su calor febril contrastaba cruelmente con el frío que se filtraba por la ventanilla rota del camión, y su silencio era más fuerte que la tormenta que rugía más allá. Los dedos de Clara temblaban mientras apartaba los rizos húmedos de su frente. Su voz era un suave y desesperado murmullo, una nana que apenas recordaba, las palabras atascándose en su garganta mientras luchaba por contener el pánico. El perfil de Daniel se recortaba nítido contra la tenue luz del tablero, la mandíbula tensa, los ojos azules fijos en la carretera, sorteando las resbaladizas curvas con una precisión que denotaba años dominando terrenos implacables. Sus manos, ásperas y marcadas por el trabajo con el ganado y la reparación de cercas, sujetaban con fuerza el volante. Los nudillos pálidos delataban la urgencia
que ocultaba tras su semblante impasible. Clara lo miraba de reojo, intentando asimilar la surrealista realidad del momento. Un desconocido, un hombre al que solo había visto de pasada, ahora corría a toda velocidad en la noche para salvar a su hijo. El camión dio un respingo al pasar por un bache, y Clara apretó con más fuerza a Noah, conteniendo la respiración mientras susurraba su nombre, deseando que su pequeño pecho siguiera elevándose, aunque fuera levemente. La voz de Daniel rompió el silencio, firme y con acento londinense, abriéndose paso entre el zumbido del motor y el repiqueteo de la lluvia en el techo, diciéndole que mantuviera a Noah quieto, que pronto llegarían al hospital. Sus palabras eran un salvavidas al que se aferraba a pesar de los kilómetros que aún lo separaban de la salvación. Los faros trazaron un estrecho camino en la oscuridad, iluminando cortinas de lluvia que danzaban como fantasmas sobre la carretera. Y los pensamientos de Clara se arremolinaban, divididos entre la gratitud por la rápida acción de Daniel y el temor punzante de que no fuera suficiente. No conocía a ese hombre, no entendía por qué había abierto la puerta, por qué lo había dejado todo para ayudar, pero su presencia llenaba la cabina con una fuerza silenciosa que la mantenía entera cuando sentía que se derrumbaba. La camioneta dio un pequeño volantazo, esquivando una rama caída, y los ojos de Daniel se posaron en ella, una mirada fugaz cargada de un peso que no supo descifrar en preocupación, en determinación, tal vez un destello de algo personal enterrado en lo profundo. Volvió a hablar, con la voz más suave ahora, preguntando si Noah seguía respirando. Una pregunta teñida de una ternura que tomó a Clara por sorpresa. Sus dedos presionaron suavemente el pecho de su hijo, sintiendo el leve y desigual ascenso y descenso que mantenía viva su esperanza. Asintió, incapaz de articular palabra, con la garganta apretada por el esfuerzo de contener los sollozos, y la mirada de Daniel volvió a la carretera, pisando con más fuerza el acelerador. El rugido del motor fue una respuesta desafiante al aullido de la tormenta. A Clara le vinieron a la mente las historias que había oído sobre Daniel Whittaker, el ranchero que poseía vastas extensiones de tierra, pero era reservado. Un hombre cuya riqueza se comentaba en voz baja en Oak Hollow, pero cuya vida parecía envuelta en la soledad. Lo había visto una vez, años atrás, en una feria del pueblo. Sus anchos hombros se encorvaban mientras se abría paso entre la multitud, con la mirada perdida, como si cargara un peso invisible. Ahora estaba allí, su camioneta, un salvavidas, su resolución un escudo contra el caos que amenazaba con engullirla. La lluvia azotaba el parabrisas, los limpiaparabrisas luchaban por mantenerse a flote, y el corazón de Clara dolía bajo el peso de su impotencia, su incapacidad para hacer más que abrazar a Noah y rezar. Le susurró, con una voz débil como un hilo, contándole las aventuras que vivirían, los ríos en los que chapotearían, los cuentos que le leería bajo las estrellas, cualquier cosa para mantenerlo a su lado. El silencio de Daniel no era frío, sino concentrado, cada uno de sus movimientos, deliberado, como si pudiera vencer al tiempo mismo, si se lo propusiera. La camioneta llegó a un tramo de carretera más liso, y la mirada de Clara se posó en sus manos, fuertes y curtidas, de esas que pueden amansar a un caballo asustado o remendar una cerca rota, guiándolas, ahora, hacia la esperanza. Quería preguntar por qué le importaba, por qué hacía esto, pero las palabras no le salían. Su energía se consumía al sostener a Noah, al intentar contener el miedo que la abrumaba. El hospital aún quedaba lejos, una promesa lejana en un pueblo vecino, y cada sacudida del camión, cada relámpago, parecía una burla del destino. Los pensamientos de Clara se arremolinaban, repasando los meses transcurridos desde la muerte de Miguel, los interminables días, sobreviviendo a duras penas, las noches, preguntándose si sería suficiente para Noah. Ahora, en ese instante, con la vida de su hijo pendiendo de un hilo, sentía todo el peso
de su soledad. Sin embargo, la presencia de Daniel la mitigaba. Su silenciosa determinación le recordaba que no estaba del todo sola. El interior del camión olía a cuero y tierra. Un ligero rastro de heno impregnaba la ropa de Daniel, conectándola con la realidad de su mundo, tan distinto al suyo. Lo miró de nuevo, su rostro iluminado por el resplandor del tablero, y vio a un hombre que parecía cargar con sus propios fantasmas, con una mirada profunda que hablaba de pérdidas que ella aún desconocía. La carretera giraba bruscamente y Daniel la condujo con facilidad, su concentración inquebrantable, su silencio una presencia constante que la mantenía firme. Los dedos de Clara acariciaron la mejilla de Noah, con el corazón encogido al verlo tan pequeño, tan frágil, y se inclinó para besarle la frente, sus labios temblando contra su piel ardiente. Le susurró promesas que no estaba segura de poder cumplir. Su voz una suave súplica contra el rugido de la tormenta, rogándole a Noah que resistiera, que luchara, que se quedara con ella. La camioneta se tambaleó al pasar por un bache, y la mano de Daniel se extendió rápidamente, sosteniendo su brazo, su toque breve, pero cálido, una silenciosa seguridad de que estaba allí, de que no la dejaría enfrentar esto sola. A Clara se le oprimió el pecho. Una mezcla de gratitud y confusión la invadía. Su mente, luchando por reconciliar la amabilidad de aquel desconocido con la indiferencia que había llegado a esperar del mundo. Las luces del hospital seguían sin aparecer a la vista, pero la determinación de Daniel era una fuerza imparable. Su camioneta surcaba la noche como si pudiera doblegar el tiempo a su antojo. Clara abrazó a Noah con fuerza, con los brazos doloridos pero firmes. Su amor por él un fuego que ardía a través del frío, la lluvia y el miedo. La tormenta arreciaba. El mundo exterior era un caos borroso, pero dentro de la camioneta había una frágil esperanza, una misión compartida que unía a Clara y Daniel de una forma que ninguno de los dos podía aún definir. La camioneta frenó en seco en el estacionamiento del hospital, sus neumáticos derrapando sobre el asfalto mojado. La parada repentina hizo que Clara se inclinara hacia adelante mientras abrazaba a Noah, cuya quietud le provocó una nueva oleada de terror. La lluvia azotaba el parabrisas, difuminando el brillo neón del letrero de emergencias del hospital, un faro de esperanza que se sentía a la vez increíblemente cercano y dolorosamente inalcanzable. Daniel saltó del asiento del conductor, sus botas chapoteando en los charcos, mientras rodeaba la camioneta, abriendo la puerta de Clara con una fuerza que delataba su urgencia. Su voz, firme a pesar del caos, la instó a moverse, guiándola con la mano con fuerza y seguridad, mientras ella tropezaba en el pavimento, con el cuerpo inerte de Noah contra su pecho. Las puertas del hospital se alzaban imponentes, los paneles de cristal reflejando la furia de la tormenta, y las piernas de Clara flaquearon, su fuerza mermada por el miedo y el agotamiento, su vestido empapado pegándose a su piel como un peso extra. Una enfermera, alertada por el alboroto, salió corriendo con una camilla pediátrica, su rostro una máscara de calma profesional que poco hizo para aliviar el pánico creciente de Clara. Acostó a Noah en la camilla, sus manos temblando mientras alisaba sus rizos húmedos, su rostro pálido salvo por el rubor febril en sus mejillas, sus ojos cerrados, su respiración tan débil que era casi imperceptible. La voz de Clara se quebró mientras le suplicaba a la enfermera. Sus palabras, un frenético galimatías, describiendo la fiebre de Noah, su silencio, la forma en que su pequeño cuerpo se había debilitado con cada hora que pasaba. Daniel dio un paso al frente, su presencia imponente pero a la vez firme, su mano descansando brevemente sobre el hombro de Clara, mientras hablaba con la enfermera, con tono firme, insistiendo en atención inmediata, su autoridad cortando el caos como una cuchilla. La enfermera asintió, pulsando un botón de emergencia, y las puertas se abrieron, revelando una frenética actividad, mientras un equipo médico convergía, sus batas blancas contrastando con el pasillo estéril. Un médico
de cabello gris y mirada penetrante, se acercó, con el estetoscopio ya en la mano, arrodillándose junto a Noah, sus dedos suaves pero rápidos, comprobando el pulso del niño, auscultando su pecho, su expresión, tensándose a cada segundo que pasaba. Clara se quedó paralizada, con las manos apretadas con fuerza, respirando con dificultad, mientras la voz del médico, tranquila, pero grave, anunciaba una posible infección, posiblemente sepsis, la palabra golpeando a Clara como un puñetazo, robándole el aire de los pulmones. Se tambaleó, su visión se nubló, y el brazo de Daniel la sostuvo, su agarre una promesa silenciosa de que no enfrentaría esto sola. Las palabras del médico resonaron como un martillazo en el corazón de Clara en fiebre alta. Signos vitales inestables, líquido en los pulmones. Confirmaban sus peores temores. Con voz apenas audible, preguntó si Noah estaría bien, suplicando con la mirada una respuesta que el médico no podía darle del todo. Él la miró, con la mirada suavizada por años de presenciar tanta desesperación, y le explicó que debían actuar rápido, que era necesario un procedimiento de emergencia para drenar el líquido que amenazaba la respiración de Noah a Clara. Se le doblaron las rodillas, se llevó las manos a la boca y negó con la cabeza. La realidad era demasiado para soportarla. Su mente daba vueltas con imágenes de su hijo en una mesa de operaciones tan pequeña, tan frágil. Tartamudeó, con la voz quebrada, admitiendo que no tenía dinero, ni seguro, ni forma de pagar la cirugía. Las palabras brotaron como una confesión de fracaso, y sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no podía contener. El rostro de Daniel se endureció, no por ira, sino por resolución, y se interpuso entre Clara y el médico. Su voz, firme e inquebrantable, declaró que cubriría todos los gastos, sin importar la cantidad. Sus palabras resonaron con tal fuerza que silenciaron la sala. El médico parpadeó, sorprendido, pero asintió, indicando al equipo que preparara el quirófano. La camilla se alejó con Noah, cuyo pequeño cuerpo desapareció tras unas puertas dobles que se cerraron con un frío golpe metálico. Las piernas de Clara cedieron y se desplomó en el suelo, sollozando de forma cruda e incontrolable, con las manos cubriendo su rostro, mientras el miedo a perder a Noah la consumía. Daniel se arrodilló a su lado, con la mano apoyada suavemente en su espalda. Su presencia, un ancla firme en la tormenta de su dolor, su silencio más elocuente que las palabras. El olor a desinfectante del hospital le irritaba la nariz, y las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, amplificando la pesadilla surrealista que se desarrollaba a su alrededor. La mente de Clara daba vueltas, repasando cada momento de la vida de Noah en su primera risa, la forma en que la buscaba por la noche, la calidez de su pequeña mano en la de ella, y la idea de que esos momentos terminaran era un dolor demasiado grande para contener. Susurró para sí misma, para Noah, para cualquiera que pudiera escucharla, implorando un milagro. Su voz, una plegaria entrecortada, se perdió en el eco del pasillo. La mano de Daniel se apretó en su hombro, su tacto un recordatorio de que no estaba sola, y ella alzó la vista. Su rostro, surcado de lágrimas, se encontró con su mirada firme. Sus ojos azules reflejaban una comprensión profunda que no esperaba. Él no habló, no le ofreció promesas vacías, pero su presencia bastó, una promesa silenciosa de que la apoyaría en este calvario. El pecho de Clara se agitaba, su respiración era entrecortada, y se aferró a ese pequeño consuelo, clavando los dedos en el frío suelo de baldosas, mientras luchaba por mantenerse entera. El hospital bullía a su alrededor en enfermeras, moviéndose con diligencia, monitores emitiendo pitidos en habitaciones lejanas. Pero para Clara, el tiempo se había detenido, suspendido en la angustiosa espera de noticias de su hijo. Pensó en Miguel, en la vida que habían planeado, ahora un sueño lejano, y en el peso de criar a Noah sola, de afrontar este momento, sin nadie con quien compartirlo. A la carga la abrumaba. Sin embargo,
Daniel estaba allí, un desconocido que se había convertido en su salvavidas, su resolución un escudo contra la desesperación que amenazaba con quebrarla. El reloj de la pared avanzaba implacablemente. Cada segundo, un recordatorio de la lucha de Noah, y el corazón de Clara dolía por la necesidad de abrazarlo, de sentir su calor, de saber que aún le pertenecía. Se apoyó en la presencia firme de Daniel. Sus sollozos se fueron apagando, aunque el miedo seguía siendo una pesada losa en su pecho. La cruda realidad del hospital, las frías baldosas, el zumbido lejano de la maquinaria, el peso de la incertidumbre la envolvía. Pero la mano de Daniel en su hombro era un ancla que la apartaba del abismo. Clara cerró los ojos. Sus labios se movieron en una silenciosa oración. Su amor por Noah, un fuego que ardía en la oscuridad, negándose a extinguirse. La sala de espera del hospital era una prisión estéril, de paredes blancas y sillas de plástico duro, el aire denso con el penetrante olor a desinfectante y el tenue zumbido de las luces fluorescentes que vibraban como los inquietos pensamientos de Clara. Se sentó acurrucada sobre sí misma, con los brazos rodeando sus rodillas, la mirada fija en las puertas dobles por donde Noah había desaparecido. Cada tic-tac del reloj le recordaba cruelmente la cirugía que se desarrollaba fuera de su alcance. Daniel estaba sentado a su lado, su corpulenta figura encorvada, los codos apoyados en los muslos, las manos entrelazadas con fuerza, las arrugas de su rostro marcadas aún más por el peso del momento. El silencio entre ellos era denso, no vacío, sino cargado de miedos tácitos, una vigilia compartida por un hijo que ninguno de los dos podía soportar perder. Los dedos de Clara se enroscaban en el dobladillo de su vestido húmedo, la tela aún pegada a la piel por la lluvia, y le dolía el corazón por la ausencia del calor de Noah. El recuerdo de su manita en la suya, un salvavidas al que se aferraba en su mente, miró a Daniel. Su perfil era un ejemplo de silenciosa fortaleza. Sus ojos azules distantes, pero alertas, y algo en su quietud la impulsó a hablar, con voz baja y temblorosa, como si las palabras fueran una confesión que no había querido compartir. Le habló de Miguel, su esposo, cuya risa antes llenaba su pequeña casa, cuya vida se apagó en un instante por una falla mecánica, dejándola sola en un mundo que se sentía demasiado grande, demasiado cruel para ella. Y Noah, en su voz, se quebró al hablar de las noches en vela, meciendo a Noah entre fiebres y lágrimas, preguntándose si sería suficiente, si podría protegerlo cuando todo parecía estar en su contra. Daniel escuchaba, con la mirada fija en el suelo, la mandíbula tensa ante sus palabras, y Clara percibió un cambio en él, un destello de reconocimiento que la hizo detenerse, conteniendo la respiración, al darse cuenta de que él comprendía su dolor como pocos. Él movió las manos, relajándolas, y tras un largo silencio habló, con la voz ronca por la emoción, revelando parte de su propia historia. Una esposa perdida por una enfermedad hacía 3 años. Su ausencia, una herida que había convertido su extenso rancho en un silencioso monumento al duelo. Los ojos de Clara se abrieron de par en par, y su corazón se contrajo ante el paralelismo, el peso compartido de la pérdida que los unía en aquel limbo iluminado por luces fluorescentes. Extendió la mano, temblando al posarla sobre la de él, un gesto que buscaba consolar, pero también aferrarse a ella. Y los dedos de Daniel se cerraron suavemente alrededor de los de ella. Su tacto cálido y firme, un silencioso reconocimiento del dolor que ambos cargaban. El reloj de la sala de espera seguía avanzando, cada segundo extendiéndose hasta la eternidad, y la mente de Clara divagó hacia los momentos que había dado por sentados en las risitas de Noah, la forma en que se acurrucaba contra ella, la fugaz paz de su vida antes de aquella noche. Volvió a hablar, con la voz más suave, admitiendo lo sola que se había sentido, como el peso de la viudez había abierto un vacío en su pecho. Y Daniel asintió, sus ojos encontrándose con los de ella, revelando una vulnerabilidad que suavizó sus rasgos toscos.
Le contó del amor de su esposa por las flores silvestres del rancho, como las plantaba cada primavera, su risa resonando en los campos, y cómo él había dejado de cuidarlas tras su partida, incapaz de soportar el recuerdo. A Clara se le hizo un nudo en la garganta, y las lágrimas le escocían en los ojos, no solo por Noah, sino también por aquel hombre que, aunque fuera brevemente, le había abierto su corazón en medio de su crisis. Sus manos permanecieron entrelazadas, un frágil puente entre sus penas, y Clara sintió una calidez que no había experimentado en meses. La sensación de que, por primera vez, alguien la veía, no solo como una madre que luchaba por salir adelante, sino como una persona que cargaba con un peso demasiado grande para su alma. El murmullo del hospital continuaba en enfermeras. Pasos, voces lejanas, el pitido de los monitores, pero en su pequeño rincón floreció una silenciosa comprensión, una conexión forjada en el crisol del dolor compartido. Los pensamientos de Clara se dirigieron a Noah, imaginándolo luchando tras esas puertas. Su pequeño cuerpo, combatiendo a un enemigo invisible. Apretó la mano de Daniel, buscando consuelo en su presencia constante. Él volvió a hablar, con voz baja, contándole los días que había dedicado a reconstruir el rancho tras su pérdida, volcándose en el trabajo para ahogar el dolor, sin encontrar consuelo, hasta esa noche, cuando su desesperado golpe en la puerta había despertado algo largamente dormido. A Clara le dolió el corazón al oír sus palabras, y su mente se debatía entre la idea de que su crisis había despertado algo en él, del mismo modo que su bondad la sostenía en medio de aquella pesadilla. La luz cruda de la sala de espera proyectaba sombras sobre el rostro de Daniel, resaltando el cansancio en sus ojos, y Clara comprendió que no era solo un rescatador, sino un hombre que cargaba con sus propias cicatrices, con sus propias batallas libradas en silencio. Compartió un recuerdo de Miguel, enseñándole a bailar en su pequeña cocina, un momento de alegría que parecía de otra vida. Y Daniel sonrió levemente. Sus ojos se suavizaron al describir la costumbre de su esposa de cantar desafinada a los caballos, una peculiaridad que siempre lo había hecho reír. Sus historias tejieron un tapiz de pérdida y amor, y Clara sintió que el vacío en su pecho se aliviaba, aunque solo un poco, como si compartir su dolor hubiera aligerado su peso. El tic-tac del reloj se hizo más fuerte, un recordatorio implacable de la lucha de Noah, y los dedos de Clara se aferraron a los de Daniel. Su voz un susurro al confesar su miedo a perder el único pedazo de su corazón que le quedaba. La mirada de Daniel se mantuvo firme e inquebrantable sobre la de ella, y le prometió, con voz firme, que superarían esto, que Noah era fuerte como su madre. Las lágrimas de Clara cayeron silenciosas y cálidas, y asintió, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas, su corazón encontrando consuelo en este vínculo inesperado. La fría realidad del hospital la oprimía, pero sus historias compartidas creaban un pequeño refugio, un espacio donde el dolor se reconocía, no se ocultaba, y donde la esperanza, por frágil que fuera, comenzaba a echar raíces. El frío estéril de la sala de espera parecía calar hasta los huesos de Clara, mientras permanecía sentada, con el cuerpo rígido, la mirada fija en las puertas dobles que guardaban el destino de Noah. El implacable tic-tac del reloj sobre ella como un cruel metrónomo para su corazón acelerado. Daniel permanecía a su lado, su corpulenta figura un silencioso ancla, su mano aún sujetando la de ella con suavidad, un lazo que la mantenía erguida en el sofocante silencio. Las horas se arrastraban, cada minuto una prueba de resistencia, y la mente de Clara bullía con imágenes del pequeño cuerpo de Noah en la mesa de operaciones, rodeado de extraños, luchando por salvarlo. Sus dedos recorrían el borde de la silla, el plástico frío e inflexible, un marcado contraste con la calidez que anhelaba del tacto de su hijo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando sombras duras que reflejaban el miedo grabado en su alma, y el tenue aroma a café de una máquina cercana se mezclaba con el aire aséptico, anclando a ese momento interminable. Un suave crujido rompió el silencio, y las puertas dobles se abrieron de golpe,
dejando ver al doctor, con su gorro quirúrgico en la mano, el rostro cansado, pero iluminado por una sonrisa cautelosa que dejó a Clara sin aliento. Se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza y las manos temblando, mientras buscaba en su expresión esperanza, alguna señal de que su mundo no se había derrumbado. La voz del doctor era firme, sus palabras medidas, anunciando que la cirugía había sido un éxito, que habían drenado el líquido de los pulmones de Noah y estabilizado la infección, aunque necesitaría una estrecha vigilancia en la planta de pediatría. A Clara le flaquearon las rodillas. Un alivio inundado la inundó como una ola gigante y se tapó la boca, reprimiendo un sollozo entre alegría e incredulidad. Las lágrimas le brotaron mientras susurraba: gracias a un Dios del que había dudado en los momentos más oscuros. La mano de Daniel se apretó contra la de ella y se oyó su propio suspiro. Se volvió hacia él, percibiendo la tensión en la relajación de sus hombros. Sus ojos azules reflejaban un triunfo silencioso, un reflejo del suyo. El médico los condujo a la UCE y pediátrica, donde Noah yacía en una pequeña cuna, rodeado de tubos y monitores que enmarcaban su frágil cuerpo. Su rostro, aún pálido pero sereno, respiraba con una respiración constante, aunque débil. Clara se inclinó sobre él, rozando con los dedos su manita. Su corazón se estremeció ante la leve calidez de su piel, una señal de vida que parecía un milagro. Susurró su nombre con la voz cargada de amor, diciéndole que estaba allí, que estaba a salvo. Sus palabras fueron una suave promesa que resonaba entre los pitidos de los monitores. Daniel permanecía un paso atrás, su presencia firme y tranquilizadora, su silencio respetuoso, pero cargado de emoción contenida. Los ojos de Clara recorrieron los rasgos de Noah, la curva de sus mejillas, los suaves rizos de su cabeza, y sintió una gratitud tan profunda que le dolía, un amor que ardía con más fuerza que el miedo que casi la había consumido. El doctor explicó el plan de recuperación. Su voz era un telón de fondo tranquilo para los pensamientos acelerados de Clara sobre los antibióticos y la observación. Pero Clara apenas lo oía, concentrada en la respiración lenta y constante de Noah, cada una victoria contra todo pronóstico. Se dejó caer en una silla junto a la cuna, sin soltar la mano de Noah, liberando por fin la tensión que la había mantenido rígida durante horas. Daniel acercó una silla, con movimientos silenciosos, y se sentó con ella, deteniéndose en Noah con una ternura que la tomó por sorpresa, suavizando la dureza de su rostro. Ella lo miró, con voz apenas audible, agradeciéndole que se hubiera quedado, que hubiera estado allí cuando no tenía a nadie más. Sus palabras resonaron con la fuerza de su gratitud. Daniel negó con la cabeza, con voz baja, diciendo que era lo que cualquiera habría hecho. Pero sus ojos delataban una verdad más profunda, una conexión que iba más allá del deber. Los pensamientos de Clara se desviaron hacia el caos de la noche anterior. La lluvia, la carrera al hospital, la inquebrantable determinación de Daniel, y se dio cuenta de cuánto la había tranquilizado su presencia, como su silenciosa fortaleza le había impedido derrumbarse. La habitación del hospital, con sus paredes desnudas y sus pitidos constantes, ya no parecía una prisión, sino un santuario, donde la vida de Noah había sido recuperada. Los dedos de Clara se aferraron a los de Noah, con el corazón henchido por la promesa de su recuperación, pero también por una nueva conciencia del hombre a su lado, cuya bondad había cambiado el rumbo de esa noche. Habló en voz baja, con la voz firme por primera vez, contándole a Daniel cómo se había sentido invisible en Oak Hollow, una viuda perdida en su dolor, y cómo sus acciones la habían hecho sentir vista, valorada, humana de nuevo. La mirada de Daniel se encontró con la de ella. Sus ojos reflejaban una calidez que hablaba de su propia sanación. Una grieta en la armadura que había llevado desde la muerte de su esposa. Admitió, con voz ronca,
que ayudarla a ella y a Noah había despertado algo en él. Un propósito que creía enterrado hacía mucho tiempo, y Clara sintió una punzada de conexión, una comprensión compartida de que sus caminos se habían cruzado por alguna razón. Los monitores emitieron un suave pitido, un recordatorio rítmico de la lucha de Noah, y el corazón de Clara se tranquilizó, su miedo transformándose en esperanza. Aunque el futuro seguía siendo incierto, miró a Noah, cuya pequeña mano se aferraba a su dedo, y sintió una fuerza que desconocía poseer. Reforzada por la silenciosa presencia de Daniel, la rutina del hospital continuaba. Enfermeras, voces, el traqueteo de un carrito, el lejano timbre de un teléfono. Pero en aquella pequeña habitación, una frágil paz echó raíces. Un momento en el que dos almas rotas encontraron consuelo en la esperanza compartida. Los ojos de Clara se encontraron de nuevo con los de Daniel, y vio no solo a un rescatador, sino un hombre cuyas heridas reflejaban las suyas, cuya bondad era un puente entre sus pasados y un futuro que aún no podía imaginar. La suave luz de la habitación del hospital se filtraba a través de las persianas, proyectando delicadas rayas sobre la cuna de Noah, donde dormía. Su pequeño pecho se elevaba con respiraciones cada vez más regulares, una frágil victoria que llenó el corazón de Clara. Con una cautelosa alegría, se sentó a su lado, acunando sus diminutos dedos con la mano, mientras sus ojos recorrían su rostro sereno, el rubor de la fiebre finalmente desvaneciéndose de sus mejillas. El pitido constante de los monitores se había convertido en un ritmo reconfortante, un salvavidas que la aferraba a la esperanza. Pero el peso de los últimos días persistía. Su cuerpo estaba cansado por las noches en vela y el miedo implacable que la había atenazado. Daniel estaba de pie cerca de la ventana, su alta figura recortada contra el sol de la mañana, con las manos en los bolsillos, la mirada alternando entre Noah y el mundo exterior, donde la vida continuaba a pesar de la quietud de ese momento. La visita del médico había traído alivio. Noah estaba estable, listo para recibir el alta, con instrucciones precisas de reposo y medicación. Pero la mente de Clara bullía de nuevas preocupaciones. La realidad de regresar a su casa fría y estrecha, en Oak Hollow, donde afrontaría las mismas dificultades, sola. Una perspectiva desalentadora. Sus dedos se aferraron a los de Noah, con el corazón palpitando por el amor que la había sostenido, pero también por la incertidumbre del futuro. Daniel se giró. Sus ojos azules se encontraron con los de ella, y su voz, baja y pausada, rompió el silencio, ofreciéndole una invitación que la dejó sin palabras. Insistió en que ella y Noah fueran al rancho Whitaker, hasta que Noah estuviera más fuerte. Sus palabras transmitían una sinceridad que le oprimió el pecho. Clara contuvo el aliento, su instinto de negarse, aflorando tras años de valerse por sí misma, su orgullo como un frágil escudo contra la vulnerabilidad de aceptar ayuda. Negó con la cabeza, con voz suave pero firme, explicando que no podía imponerse, que él ya había hecho demasiado, bajando la mirada hacia Noah, mientras la culpa y la gratitud luchaban en su interior. Daniel se acercó, sus botas rozando el suelo de baldosas, y se arrodilló junto a su silla, mirándola fijamente a los ojos. Su expresión, firme pero amable, la instó a entrar en razón, a pensar en la salud de Noah. Su tono no admitía réplica, pero estaba suavizado por una ternura que la desarmó. Los ojos de Clara escrutaron los de él, sin encontrar rastro de lástima, solo una preocupación genuina que la hizo sentir comprendida como no lo había estado desde la muerte de Miguel. La habitación del hospital, con sus paredes estériles y el leve zumbido de la maquinaria, pareció desvanecerse mientras Daniel hablaba, describiendo el rancho, un lugar cálido, de campos abiertos y aire puro, donde Noah podría recuperarse sin la humedad y el frío de su hogar. La mente de Clara evocó su pequeña casa, su techo con goteras y sus armarios vacíos,
las interminables noches de penurias, y la idea de que Noah se recuperara en un lugar. Así le pareció una traición a la esperanza a la que se había aferrado. Dudó, rozando con los dedos los rizos de Noah, con el corazón dividido entre la independencia y la innegable necesidad de seguridad. La mano de Daniel se posó suavemente en el borde de la cuna, y su voz se suavizó al prometer que no era caridad, sino una decisión, una oportunidad para que Noah se fortaleciera y para que ella recuperara el aliento. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Le picaban los ojos por las lágrimas que no había derramado, y miró a Noah, su pequeño rostro sereno mientras dormía, y sintió que su resolución flaqueaba. El rancho era un mundo aparte del suyo, un lugar que solo había vislumbrado de pasada, con sus extensos campos y robustos graneros, muy lejos de su realidad desmoronada. La oferta de Daniel flotaba en el aire, una tabla de salvación a la que quería aferrarse, pero temía que tuviera un precio que aún no podía imaginar. Pensó en las historias que había oído sobre él, el ranchero solitario, cuya riqueza solo era comparable a su soledad, y se preguntó qué lo impulsaba a abrir su casa a extraños. Su orgullo se resistió, susurrándole que había podido hacerlo sola durante tanto tiempo, que podría volver a hacerlo. Pero la fragilidad de Noah acalló esa voz, impulsándola a considerar que era lo mejor para su hijo. Los ojos de Daniel la miraron fijamente, con paciencia, y ella vio algo en ellos, un destello de comprensión de un hombre que sabía lo que era perderlo todo, y aún así, encontrar una razón para seguir adelante. El corazón de Clara se aceleró. Su mente, lidiando con la magnitud de esta decisión, el salto del aislamiento a la confianza en un hombre al que apenas conocía, habló, con la voz apenas por encima de un susurro, aceptando quedarse en el rancho, pero solo hasta que Noah estuviera mejor. Sus palabras eran un compromiso entre su necesidad y su miedo a la dependencia. Daniel asintió, una leve sonrisa que se dibujó en su expresión estoica, y se puso de pie, prometiendo organizarlo todo, con movimientos rápidos, pero cuidadosos, como si fuera consciente de la frágil confianza que se estaba formando entre ellos. La mirada de Clara volvió a Noah. Sus dedos recorrieron la mano de él, y sintió una mezcla de alivio e inquietud. El rancho era una promesa de seguridad, pero también un paso hacia lo desconocido. El zumbido del hospital, las enfermeras, los pasos, el lejano ruido de las bandejas, se desvanecieron mientras imaginaba el rancho, sus espacios abiertos, contrastando fuertemente con los confines de su vida. Pensó en Miguel, en los sueños que habían compartido, ahora sepultados bajo el peso de la pérdida, y se preguntó si aquello era una traición a esa vida o una oportunidad para construir una nueva. Para Noah, la voz de Daniel la trajo de vuelta, detallando la logística de la mudanza. Su calma y seguridad aliviaron el nudo en su pecho. Lo miró. Sus anchos hombros llenaban la habitación, y sintió una chispa de gratitud, no solo por su ofrecimiento, sino por la forma en que se había mantenido firme, inquebrantable, durante la noche más oscura de su vida. La habitación del hospital, antes un lugar de temor, ahora albergaba una tenue esperanza, un puente hacia un futuro que aún no podía vislumbrar. Clara sintió paz, aferrada a su amor por Noah, y asintió para sí misma, aceptando que este paso, por difícil que fuera, era por su hijo. La presencia de Daniel, firme y tranquila, le recordó que no tenía que afrontarlo sola. Mientras recogía las cosas de Noah, con las manos más firmes, sintió un destello de algo nuevo, una confianza frágil, pero creciente, en el hombre que le había abierto su mundo. El rancho Whitaker se desplegó ante Clara como una pintura que cobraba vida, sus campos ondulados, bañados por el suave resplandor del sol matutino, el aire impregnado del aroma de las flores silvestres y la tierra recién removida, un marcado contraste con el mundo estrecho y sombrío que había dejado atrás en Oak Hollow. Noah, ahora más fuerte, con las mejillas recuperando su color rosado, balbuceaba alegremente en sus brazos,
mientras ella bajaba de la camioneta de Daniel. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar la extensa propiedad, su rústica casa de madera, las cercas encaladas y los vibrantes jardines que parecían rebosar de vida. Los días transcurridos desde que salió del hospital se habían desdibujado en un ritmo de recuperación. La risa de Noah regresó como una melodía que Clara temía no volver a oír jamás. Sus manitas alcanzaban todo lo que estaba a su alcance, en especial los dedos callosos de Daniel, que agarraba con deleite. Daniel, antes una figura distante en el mundo de Clara, se había convertido en una presencia constante. Su brusquedad se suavizaba al arrodillarse para entretener a Noah. Su voz profunda, arrancando risitas con muecas graciosas y cosquillas suaves, transformando al estoico ranchero en alguien a quien Clara apenas reconocía. De pie en el porche, con una taza de café humeante en las manos, observaba cómo Daniel alzaba a Noah para que tocara el hocico aterciopelado de una yegua mansa. Su paciencia era infinita, su sonrisa sincera, una imagen que despertó en Clara una calidez en el pecho que no se atrevía a describir. Sus días en el rancho se habían convertido en una rutina tranquila, ayudando con pequeñas tareas como amasar en la cocina ventilada, recoger huevos del gallinero o cosechar manzanas del huerto. Cada acto la arraigaba a una vida que le resultaba a la vez extraña y reconfortante. El rancho estaba lleno de sonidos: el mugido del ganado, el trino de los gorriones, el crujido del columpio del porche, y Clara se encontraba recreada en esos momentos, con el corazón más ligero que en meses. La bondad de Daniel se entretejía en cada detalle, desde la forma en que había preparado una habitación acogedora para ella y Noah, con ventanas que enmarcaban campos que se extendían hasta el horizonte, hasta la manera en que los visitaba cada noche, con voz suave al preguntar por el apetito de Noah o por el descanso de... Clara se sorprendió observándolo, notando cómo se le arrugaban los ojos al reír, cómo sus manos se movían con serena confianza al reparar una cerca o cepillar un caballo, y cada observación le provocaba un escalofrío, un sentimiento que reprimía, temerosa de sus implicaciones. Los pensamientos de Clara a menudo se desviaban hacia Miguel, hacia el amor que habían compartido, y la culpa la atormentaba, susurrándole que volver a abrir su corazón era una traición. Sin embargo, la presencia de Daniel disipaba ese temor. Su cuidado constante, un bálsamo para las heridas que creía permanentes. Una tarde, mientras tendía la ropa entre dos robles, con Noah durmiendo la siesta en una cuna a la sombra, Daniel se acercó, con el sombrero ladeado y una inusual vacilación en su andar. Habló de la historia del rancho en voz baja, contando cómo su esposa había amado las flores de primavera, cómo su ausencia había apagado el lugar hasta que Clara y Noah llegaron, cuya presencia insufló vida a espacios que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo. Clara contuvo el aliento al posarse sobre una camisa húmeda y admitió, en un susurro apenas audible, que el rancho le parecía un refugio, un lugar donde podía imaginar un futuro para Noah, un pensamiento que la emocionaba y la aterraba a la vez. Los ojos de Daniel se encontraron con los de ella, irradiando una calidez que le aceleró el corazón. Y él asintió, como si sus palabras también hubieran despertado algo en él. En los días transcurrían entre pequeños momentos compartidos. Daniel enseñándole a Noah a apilar bloques de madera, Clara riendo mientras se le quemaba su primer intento de pan de maíz. Los dos sentados en el porche, al atardecer observando el baile de las luciérnagas. Cada interacción tejía un hilo entre ellos, una conexión que Clara no podía ignorar, aunque le costaba ponerle nombre. Gratitud, no algo más profundo. Pensaba en su vida anterior, la lucha interminable para pagar las facturas, la soledad de las noches de preocupación, y el rancho le parecía un mundo aparte, un lugar donde la esperanza podía echar raíces. La risa de Daniel, escasa pero profunda, resonaba mientras perseguía a Noah por la hierba. Los chillidos del niño
llenaban el aire, y el corazón de Clara se llenó de una mezcla de alegría y temor al ver lo bien que se habían adaptado allí. A veces, sorprendía a Daniel observándola, con la mirada fija más de lo necesario, y se preguntaba qué veía él, Anne, una mujer destrozada, una madre luchando por su hijo o algo más. En sus manos se afanaban en tareas, a doblar la ropita de Noah, remover la sopa en la estufa, pero su mente se desvió hacia la silenciosa fortaleza de Daniel, la forma en que la había sostenido durante los momentos más oscuros del hospital, y como su presencia ahora la hacía sentir segura, vista y viva. La belleza del rancho, los campos dorados, los caballos pastando bajo el cielo abierto, parecían el telón de fondo de algo que crecía entre ellos, algo que Clara anhelaba y temía a la vez. Hablaba con Noah por las noches, con voz suave, mientras lo arropaba, prometiéndole protegerlo, pero también debatiéndose entre la posibilidad de dejar entrar a alguien más, alguien que ya había cambiado sus vidas. La historia de Daniel, compartida a cuentagotas durante las comidas, revelaba a un hombre que había reconstruido su mundo tras la pérdida, y Clara vio ecos de su propia resiliencia, una fuerza compartida que la hacía sentir menos sola. El rancho, con sus crujientes pisos y jardines floridos, se estaba convirtiendo en un hogar, no solo en un refugio, y el corazón de Clara se debatía entre la seguridad de la soledad y el riesgo de la conexión. Mientras veía a Daniel alzar a Noah para que recogiera un melocotón maduro, su risa mezclándose con la de su hijo, Clara sintió un cambio, un silencioso reconocimiento de que este lugar, este hombre, estaban reescribiendo su historia de maneras que no se había atrevido a imaginar. El sol del atardecer bañaba el rancho Whittaker con un resplandor dorado, sus rayos filtrándose entre las ramas de roble centenario, proyectando sombras moteadas sobre el sendero de tierra, por donde Clara y Daniel caminaban juntos, con pasos lentos y deliberados, como si la tierra misma los invitara a detenerse. En ese instante fugaz, Noah dormitaba en su cochecito, su suave respiración, un ritmo tranquilo contra el zumbido de las cigarras y el lejano relincho de los caballos. Su recuperación era un milagro que aún le parecía frágil a Clara, aunque su risa ahora llenaba el rancho de vida. El aire traía el dulce aroma de la lavanda del jardín, mezclado con el olor terroso del heno, y el corazón de Clara se sentía más ligero que en años, pero a la vez pesado por una verdad que no estaba preparada para afrontar. La presencia de Daniel a su lado era firme. Sus botas gastadas levantaban pequeñas nubes de polvo, sus manos metidas en los bolsillos, una inusual tranquilidad en su postura, que lo hacía parecer menos el ranchero solitario que ella había conocido, y más un hombre abriéndose al mundo. Durante las semanas habían encontrado una rutina, compartiendo momentos tranquilos en mañanas, dando de comer a las gallinas, tardes, viendo la puesta de sol desde el porche. Pero hoy Daniel había sugerido un paseo, con voz vacilante, como si presintiera el peso de lo que necesitaba decir. Los dedos de Clara descansaban sobre el manillar del cochecito. Sus ojos recorrían el horizonte donde los campos se fundían con el cielo, y sintió una inquietud, una atracción hacia algo que había luchado por mantener oculto. Daniel rompió el silencio, con voz baja, relatando un recuerdo de su esposa, como le habían encantado esos paseos. Su mano entre la suya, mientras planeaban un futuro que nunca llegó. Su enfermedad, robándole el aliento, antes de que pudieran construirlo. Sus palabras eran crudas, cada una cargada del dolor de un hombre que había cerrado su corazón con llave, y a Clara se le oprimió el pecho al aflorar los recuerdos de Miguel en su risa cálida, la forma en que la hacía girar en su pequeña cocina, prometiéndole una vida de alegrías sencillas. Se detuvo, aferrándose con fuerza al cochecito, y se giró hacia Daniel, sus ojos encontrándose con los de él. La profundidad azul de sus ojos reflejaba una vulnerabilidad que era un reflejo de la suya. Su voz tembló al hablar, admitiendo que había creído que el amor se había perdido para ella, que el dolor
había dejado una huella permanente en su alma, y que el miedo a volver a sentir, a arriesgarse a ese dolor, la había mantenido a la defensiva. Daniel asintió, sin apartar la mirada de la de ella, y se acercó, reduciendo la distancia entre ellos, mientras le contaba cómo su llegada, su lucha por Noah, había resquebrajado los muros que él había construido, despertando una esperanza que creía muerta. A Clara se le cortó la respiración, el corazón le latía con fuerza al darse cuenta de la profundidad de su conexión. Un vínculo forjado no solo en la pérdida compartida, sino también en los momentos de cariño. Las bromas cariñosas de Daniel a Noah, la forma en que le dejaba una taza de café recién hecho cada mañana, la comprensión tácita en sus miradas. Volvió a hablar, casi en un susurro, confesando que el rancho se sentía como un hogar que no merecía, como su bondad la había hecho sentir viva, como no lo había hecho desde la muerte de Miguel. Las palabras brotaron sin filtro, y a Clara se le humedecieron los ojos con lágrimas, su miedo a volver a amar chocando con la calidez que la inundaba. Daniel extendió la mano, rozando la de ella con la suya, un toque tentativo que la estremeció, y admitió que ayudarla había despertado algo en él, un propósito que había permanecido oculto bajo años de soledad. El cochecito crujió cuando Noah se movió, su suave suspiro tranquilizó a Clara, y ella miró a Daniel, viendo no solo al ranchero que había salvado a su hijo, sino a un hombre cuyo corazón estaba tan marcado como el suyo, pero abierto a la sanación. El aroma a lavanda los envolvía, el calor del sol, una suave caricia, y la mano de Clara se demoró en la de él. Sus dedos se enroscaron alrededor de su palma callosa. El contacto eléctrico, pero reconfortante. Habló de su culpa, de sentir que traicionaba a Miguel al dejar que su corazón se ablandara, y los ojos de Daniel se suavizaron, su voz firme al decirle que el amor no era una traición, sino un regalo, uno que su esposa habría querido que él abrazara. Las lágrimas de Clara cayeron silenciosas y cálidas, y asintió, su corazón luchando con la verdad de sus palabras, la posibilidad de poder amar de nuevo, sin perder el pasado. El sendero se extendía ante ella, bordeado de flores silvestres que se mecían con la brisa, y Clara sintió un cambio, una silenciosa rendición a los sentimientos que tanto tiempo se había resistido a negar. La mano de Daniel se apretó alrededor de la de ella, su pulgar rozando sus nudillos, y habló del futuro del rancho, de querer que la risa de Noah resonara en sus campos, de querer a Clara a su lado, no como una invitada, sino como algo más. Se le cortó la respiración, la idea la abrumaba, y miró a Noah. Su rostro sereno le recordó por qué había luchado con tanta fuerza, y por qué podría luchar también por esto. El momento se cernía entre ellos, frágil y denso, y el corazón de Clara latía con fuerza. Su miedo dio paso a una esperanza incipiente, un anhelo de que este hombre, este lugar, se convirtieran en parte de su vida. Los ojos de Daniel la miraron fijamente, abiertos, y ella vislumbró un futuro que no se había atrevido a imaginar. Uno lleno de atardeceres compartidos, las risitas de Noah y un amor que podría sanarlos a ambos. La belleza del rancho, su vibrante vida, parecía palpitar a su alrededor, impulsándola a dar ese salto. Los labios de Clara se curvaron en una pequeña sonrisa temblorosa, apretando su mano, mientras asentía en silencio, aceptando dejar que ese momento lo cambiara todo. El rancho Whitaker resplandecía bajo un manto de estrellas, transformado por las luces centellantes que colgaban de las cercas y los graneros. Su suave brillo bañaba con un halo mágico la reunión de Nochebuena, que vibraba con calidez y espíritu comunitario. Clara estaba de pie entre los vecinos y los trabajadores del rancho, abrazando a Noah, cuyos ojos brillaban de alegría ante la escena festiva. Un pino imponente, adornado con ornamentos rojos y dorados, con sus ramas cargadas de esperanza, rodeado de regalos envueltos en papel de colores. El aire estaba impregnado del aroma de castañas
asadas, canela, sidra especiada y pino, mezclado con el frescor invernal. El corazón de Clara se llenó de una alegría que no había sentido en años, matizada por una nerviosa anticipación que le revoloteaba en el pecho. Daniel había organizado la celebración. Su habitual reserva se había transformado en un entusiasmo silencioso al saludar a los invitados. Su camisa de cuadros impecable, el sombrero ladeado hacia atrás, revelando una sonrisa que iluminaba su rostro de una manera que Clara había aprendido a apreciar profundamente. Noah balbuceaba en sus brazos, sus manitas, intentando alcanzar un adorno brillante. Su fuerza era testimonio de las semanas de recuperación que los habían traído hasta ese momento, muy lejos del miedo estéril del hospital. El vestido de Clara, un sencillo vestido azul prestado por una vecina, se sentía como una piel nueva, un símbolo de la vida que comenzaba a abrazar, aunque su corazón aún luchaba con el peso de lo que esa noche podría significar. El murmullo de la multitud se apagó cuando Daniel subió a un escenario improvisado, una plataforma de madera enmarcada por pacas de heno. El micrófono en su mano temblaba ligeramente mientras se aclaraba la garganta, sus ojos azules recorriendo los rostros hasta que encontraron los de Clara, fijos en ella, con una intensidad que la dejó sin aliento. Su voz, profunda y firme, resonó entre la multitud, agradeciéndoles por compartir esa noche, por ser parte de una familia que había crecido más allá de los límites del rancho. Sus palabras estaban impregnadas de una emoción que silenció incluso a los grillos. El pulso de Clara se aceleró. Sus dedos se aferraron con fuerza a Noah, quien percibió el cambio y se acurrucó más cerca, sintiendo su calor reconfortarla, mientras la mirada de Daniel se sostenía sobre la suya, firme, llena de un propósito que ella no había visto antes. Habló de las dificultades de la vida, su voz quebrada al describir los años de vacío tras la muerte de su esposa, el rancho convertido en un cascarón vacío, hasta que Clara y Noah llegaron, cuya presencia lo llenó de risas y luz. La multitud murmuró, conmovida por su franqueza, pero el mundo de Clara se redujo a sus palabras, cada una piedra colocada en un camino que no se había atrevido a recorrer. Daniel bajó del escenario, sus botas resonando suavemente sobre el césped, y se acercó a ella. La multitud, apartándose como si presintiera la trascendencia del momento, se detuvo frente a ella, con las manos temblorosas, mientras buscaba en su bolsillo, sacando una pequeña caja de terciopelo que brillaba a la luz de las estrellas. Y el corazón de Clara se detuvo. Su respiración se congeló mientras él se arrodillaba, sin apartar la mirada de la de ella. El mundo enmudeció. Las luces, la música, los susurros se desvanecieron cuando él abrió la caja, revelando un sencillo anillo de plata, cuya única piedra brillaba con la luz de las luces navideñas, símbolo de una promesa inesperada. Su voz se quebró al pronunciar su nombre, pidiéndole que se casara con él. Sus palabras, un voto envuelto en amor, miedo y esperanza. Cada sílaba cargando con el peso de un hombre que había reencontrado su corazón. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Se cubrió la boca con la mano, mientras los sollozos brotaban, una ola de alegría e incredulidad que amenazaba con abrumarla. La multitud contuvo el aliento, sus rostros un borrón de sonrisas y lágrimas. Pero Clara solo veía a Daniel, sus rasgos toscos suavizados por la vulnerabilidad. Su amor expuesto ante ella dejó a Noah en brazos de una amiga. Con las manos temblorosas, dio un paso al frente, su voz temblorosa pero clara, diciendo que sí, a 1000 veces, sí, a sus palabras. Una liberación de todo el miedo que había contenido, una rendición al amor que se había resistido a negar. La multitud estalló en júbilo, llenando la noche con vítores y aplausos. Pero Daniel se levantó, atrayéndola hacia sí en un abrazo cálido y fuerte, como si pudiera protegerla de las incertidumbres del mundo. Clara se aferró a él, con el rostro hundido en su pecho,
envuelta en el aroma a cuero y pino, y susurró, con la voz quebrada por la emoción, que estaba embarazada. Las palabras brotando como un secreto demasiado grande para guardar. Daniel se quedó paralizado, conteniendo la respiración, y luego rió, una risa cruda de alegría e incredulidad, estrechándola con fuerza, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. La levantó con delicadeza, haciéndola girar bajo la luz de las estrellas. Los vítores de la multitud, elevándose como una ola, su alegría, un coro que resonaba por los campos. El corazón de Clara se elevó, sus lágrimas cayendo libremente, no de tristeza, sino de un amor tan inmenso que llenaba cada rincón de su alma. Pensó en Miguel, en la vida que habían perdido, y sintió una paz que la invadió, sabiendo que este amor no borraba el pasado, sino que construía sobre él un nuevo capítulo para ella y Noah. Las manos de Daniel enmarcaron su rostro, sus pulgares secando sus lágrimas, y susurró que ella y Noah eran su familia, su hogar, su todo, su voz, una promesa que la ancló en ese momento. El rancho resplandecía a su alrededor, sus luces, una constelación de esperanza, y Clara sintió la pequeña mano de Noah tirar de su vestido, su risa sumándose a la celebración, un sonido que selló la magia de la noche. Miró a los ojos de Daniel, vislumbrando un futuro que no se había atrevido a soñar, una vida donde el amor pudiera sanar, donde los corazones rotos pudieran recomponerse. La multitud bailaba y cantaba, la música crecía, pero Clara y Daniel permanecieron inmóviles, sus manos entrelazadas, su amor, un silencioso voto contra la alegría de la noche. El corazón de Clara, antes apesadumbrado por el dolor, ahora palpitaba con esperanza, y supo con una certeza que la reconfortaba desde dentro, que ese era su lugar, con ese hombre, ese niño, ese hogar.